¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va a usted? Bien, muy bien. Queríamos preguntarle, hoy día va a haber una reunión de la CGT aquí en la provincia de Mendoza y van a discutir la postura que van a tener con respecto al paro del próximo miércoles. Exacto. ¿Y qué Hoy a tipo las de... 20 nos reunimos en Canillita para tratar la metodología, si va a ser movilización acá en la provincia o si vamos a movilizar a Plaza de Mayo, vamos a ver cuál es la metodología para el día miércoles. y en general, por lo que ha podido sondear Calcañi, ¿cuál es el ánimo entre los distintos gremios que integran la CGT en El Mendoza? ánimo es movilizar a Plaza de Mayo. Y adherir al paro, por supuesto, ¿no? No, es que el paro es paro nacional de camioneros, ¿me entendés? No es un paro general de todas las actividades, es Bien. un paro nacional de camioneros. Lo que invitó el secretario general de la CGT a nivel nacional, el compañero Hugo Moyano, y su secretariado, es aquella gente que se quiera adherir a la medida, es para manifestarse a Plaza de Mayo y le voy a ir a todas las regionales del país para si lo quieren acompañar a las movilizaciones o que en cada provincia tomen una modalidad que crea conveniente el secretariado de cada CGT. ¿Y acá en Mendoza qué podría ocurrir, Calcañi? ¿Qué medidas podrían tomarse acá, por ejemplo, con el transporte público y otros Y mira, eso lo ámbitos? vamos a decidir esta noche, pues si se decide esta noche que movilicemos a Plaza de Mayo y no podemos estar en Plaza de Mayo y con un cese de actividad acá, ¿me entendés? Entonces eso se decide esta noche y bueno, lo que se decida es lo que vamos a acatar, lo que va a acatar el Secretariado General. Bien, pero ¿qué nos puede adelantar? ¿Cuál Mira, es el adelantar, ánimo? nosotros ya el ánimo que tenemos que nosotros movilizamos a Plaza de Mayo el día miércoles. El ánimo es movilizar a Plaza de Mayo el día miércoles. Calcañi, ¿qué análisis hace usted? ¿Qué le parece? ¿Por qué ha cambiado esta posición de Hugo Moyano, que era un aliado del gobierno nacional hasta hace muy poco y hoy está prácticamente, bueno, rompió lanza y está en otra vereda haciendo este paro para la semana que viene? ¿Qué cree usted que pasó? No, es que no está en otra vereda, ahí hay una mala interpretación del que lo quiere interpretar. Ajá. Acá no se cambió de vereda. Hasta en el 2008 teníamos 600.000 trabajadores que pagaban el impuesto no imponible. Hoy tenemos 2 millones de trabajadores que los alcanza el impuesto no imponible. Lo que al gobierno le representa que le está quitando a los trabajadores anualmente 5.300 millones de pesos. De todas maneras, es relativo esto de que usted plantea y que dice mi compañero de esta disputa, si se quiere, de Moyano con el gobierno nacional. Ayer Hugo Moyano en la conferencia de prensa directamente dijo que estábamos en una dictadura. ¿Usted qué piensa de eso? Y escuchame, nosotros en plena dictadura nunca nos metieron presos ni nos hicieron una denuncia penal por reclamar. Calcañi, ahora, si uno se atiene estrictamente a cómo fueron desarrollándose los hechos, estaban en el medio de una discusión paritaria, llamaron a un paro, se los convocó a conciliación obligatoria y violaron la conciliación obligatoria. O sea, ¿Y cómo no la vas a violar si en plena conciliación obligatoria te hacen una denuncia penal? No, la denuncia penal vino después. Después de que en plena conciliación. No, después de que No, ¿cómo que no? después de que no ¿Cómo acataron que la no? conciliación obligatoria. Y bueno, no acatá la conciliación obligatoria. ¿Por qué no la acatá? ¿Por qué? La conciliación obligatoria. Porque venís dialogando. Empezó el paro de ellos, empezó el día viernes con la camiones de caudales. Sí. Y después siguió la medida, se profundizó el día miércoles la medida, el día martes. Ayer pudimos ver en los medios nacionales que inclusive ya habían acordado con la patronal el aumento el mismo miércoles y sin embargo seguían sosteniendo el paro y el miércoles a la noche Hugo Moyano por TN dijo que iba a haber paro para el otro día. No, habían estado conversando con los empresarios. El acuerdo se firmó ayer a las 11 de la mañana. Pero el acuerdo igual de palabra ya lo habían... No, una cosa es el acuerdo de palabra y otra cosa es cuando está firmada que firman las partes. De todas maneras, Calcaña, a mí me gustaría preguntarle, ¿usted considera que la situación de los trabajadores en la Argentina está peor que antes del 2003 que asumiera este gobierno nacional y popular de Néstor y que continuó Cristina? Mira, yo te voy a decir una cosa, si yo me refiero a los trabajadores míos este año pierden el aguinaldo completo por el impuesto no imponible.
los trabajadores, los que yo represento hace 2 años que no cobran las asignaciones familiares ni cobran la ayuda escolar. ¿Cuánto han perdido los trabajadores? ¿Cuánto pierden por trabajadores los años? Este año a mí, a los trabajadores que yo represento, le sacan 6.000 pesos por impuesto a la ganancia. Entonces, ¿para qué discuto salario? ¿Para qué están las paritarias? El salario no es ganancia. Lo dice la Constitución y lo dice la Ley 2744, la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Por qué tenemos que pagar hoy para trabajar? O sea que los trabajadores no han aumentado su poder adquisitivo, eso es una sensación. Sí, tiene un retroceso y los trabajadores. Calcañi, pero me parece que usted debe admitir lo siguiente, hay que discriminar entre un reclamo legítimo y medidas de fuerza. Hay muchos gremios y muchos representantes de gremios que tienen un promedio salarial muy elevado en relación a los otros y que por supuesto todos sus representados tienen que pagar impuesto a las ganancias porque están por encima del piso del mínimo no imponible, que de ninguna manera recurrirían a un paro general ni a una medida de fuerza extrema, sino que van a seguir reclamando. No sé si usted hace esa discriminación. No, yo no hago la discriminación. ¿No? Petrolero estuvo parado 4 meses por el impuesto no imponible. Bueno, pero no es el único sector. Hay otros. No, bueno, pero usted me está diciendo que nadie tomó una medida extrema. No digo que nadie. Digo que otros sectores que se ven afectados y que reclaman con legitimidad que hay un atraso en la suba del mínimo no imponible, no están haciendo estas medidas de fuerza. ¿Cómo que no? ¿Cuánto tiempo llevan los judiciales haciendo medidas de fuerza? ¿Cuánto tiempo tuvo la salud? ¿Cuánto tiempo tuvieron los maestros? No lo hacen por el mínimo no imponible, lo hacen por otros motivos. Pero usted me está hablando lo hacen por aumentos salariales, pero ahí me está confundiendo. Ahí me está confundiendo el tema. No, es que usted me está confundiendo porque usted me está diciendo la protesta. La protesta cuando va encaminada a simplemente una actualización salarial, a un incremento salarial es una cosa. Ahora, la protesta contra la permanencia de un mínimo no imponible durante un tiempo prolongado es otra cosa. Bueno, entonces usted está de acuerdo que a usted le cuesten el impuesto a la ganancia. No, yo estoy de acuerdo con que quienes ganan más necesariamente en esta sociedad y en cualquier otra tienen que pagar algún impuesto para colaborar solidariamente con un Estado que después tiene que devolver en servicio esos pero no esos un recursos. Asalariado, discúlpeme, el impuesto a la ganancia no lo pagan los asalariados. ¿Cómo que no? La palabra, y no. ¿Por qué no? El asalariado no tiene por qué pagar el impuesto a la ganancia. Pero no, el trabajo no paga impuesto a la ganancia. ¿Y quién lo debería pagar entonces? ¿Y qué? ¿Y lo que usted está diciendo? ¿A dónde va el impuesto? Perdóneme. ¿A dónde va el impuesto a las ganancias? Al conjunto de la recaudación tributaria del Estado, que después tiene que devolver en servicios. Entonces, al devolver en servicios, de alguna manera el Estado trata de tener una actitud solidaria con todas las personas que son la enorme mayoría que ganan por debajo del mínimo no imponible. Sí, está bien, pero ¿dónde está que el trabajador tiene que pagar impuesto a la ganancia? De todas maneras, Calcañi, la discusión es absolutamente válida. Nos parece interesante que la discusión se dé, que se discuta de qué manera se tiene que pagar el impuesto a las ganancias, quiénes deberían pagarlo, quiénes no. Ahora, lo que se cuestiona en todo caso es las medidas que son muy extremas para dar esta discusión, porque se podría dar la discusión de otra manera. Y por otro lado, me parece ¿con quién que, vas a discutir si nadie te atiende? Por otro lado, me parece que decir que este gobierno es una dictadura es también un concepto demasiado extremo. Y bueno, así como nos han tratado a nosotros de golpistas, nos han tratado de extorsionadores, creo que nosotros también tenemos derecho a opinar. Bueno, pero no pueden actuar así, a ver. ¿O no? Sí, no, para nada, Calcañi, para nada. Bueno, entonces ¿Cómo? Acá yo tengo que dejar... Parece una pelea de niños, entonces, no puede ser así. Y no puedo decir nada. No me puedo defender. Por supuesto, pero no puede decir cosas que son falsas. No estamos en una dictadura, estamos en una democracia plena y absoluta.
Nadie dijo que estábamos en una dictadura. Sí, Moyano lo dijo ayer. No. Sí, lo dijo. Interpretá lo que dijo Moyano. Yo te digo, hoy que le prohíban a dirigentes en algunos medios que son del gobierno, que tienen prohibida la palabra, ¿qué significa eso? A ver, ¿me puede dar el ejemplo, Calcañi? Porque usted está hablando con absoluta libertad en este medio. ¿Cuáles son los ejemplos? No, por eso yo te estoy hablando, en este medio estoy hablando con absoluta libertad. ¿Y cuáles son esos tenemos medios? el medio que hemos sido prohibidos. ¿Dónde han sido prohibidos? ¿Dónde han sido prohibidos, Calcañi? Por ejemplo... Y yo te voy a decir, la TV pública, que hay dirigente gremial que no vaya y diga lo que la señora presidenta quiere que se diga, es invitado al programa o le dan un micrófono. La televisión pública estuvo transmitiendo desde el lugar donde estaban haciendo el bloqueo. No te me vayas que estuvo transmitiendo. No te me vayas donde tuvo una cosa es transmitir. Y Pablo Moyano salió por la televisión pública, Hugo Moyano también. O se invite a algún dirigente que no esté en acuerdo con alguna cosa que hace el gobierno. ¿Pero usted se refiere al programa 678? Pues sí, el programa, sí. Pero el programa 678 no es parte, no es toda la programación de la televisión pública. Bueno, Calcañi. no sé, pero es que banca abiertamente y después hablamos de monopolio, entonces no entiendo nada. Estamos confundiendo las cosas, porque una cosa es un programa que dura 1 hora y media en una transmisión que tiene 24 horas, y otra cosa es que no salgan el reclamo de ustedes. La televisión pública estuvo transmitiendo en vivo, incluso cortaron el programa con la presencia del ministro de Planificación Julio De Vido para pasar lo que decía en vivo Pablo Moyano desde La Matanza. Sí, eso yo te estoy invitando, yo te estoy diciendo cuando no se le da micrófono a la gente. Por eso, pero si le lo estamos tenían, diciendo que sí se lo dan el que micrófono, lo estaban transmitiendo en Calcañi. vivo, eso es lo que le estoy diciendo. Bueno. No voy a entrar en una discusión que no... No, ¿sabe qué ocurre, Calcañi? Mire, en esta discusión nosotros, como periodistas, le decimos lo siguiente. La programación periodística de la televisión pública se llama Visión 7. Visión 7 tiene muchas salidas. Tiene salidas específicas a primera hora de la mañana, al mediodía y a la noche, y muchos en especies de flash. Visión 7 estuvo cubriendo todo el proceso de paro, de medida de fuerza y las declaraciones de Hugo Moyano, de Pablo Moyano, todas las veces que lo cubrieron el resto de los medios. En ese sentido no se ejerció ni la más mínima censura. Esa es una manera de darle curso a esas voces que en este momento coyuntural están en contra del gobierno, como también se le da curso a las voces que están a favor del gobierno. Esa es la cobertura periodística de la televisión pública. Que un programa en particular, que no lo vamos a nombrar, pero que ya sabemos cuál es, tenga una determinada tendencia, no tiene que ver con la programación total de la televisión pública, que tiene muchísimos programas. Aparte, evidentemente, Calcañi, hay un problema político entre la CGT y el gobierno nacional. O sea, hasta hace poco eran invitados siempre, digamos, tanto Hugo Moyano como Piumato han ido en reiteradas ocasiones a ese programa. Entonces, lo que planteamos es, entendemos el reclamo gremial, pero ya de la manera en la que se está llevando adelante ha dejado de ser un reclamo gremial y es un tema absolutamente político, y lo planteó así, inclusive Hugo Moyano, Pablo Moyano, en contra de la presidenta de la Nación. Y bueno, escuchame, si no te reciben, ¿dónde querés que lo plantee? A ver, ningún funcionario del gobierno atendió a ningún dirigente por esta movida que se hizo ayer y antes de ayer. El tema es ese, Calcañi, que el problema es político y no gremial. No quieran hacer ver una cuestión como si fuera algo gremial, cuando en realidad hay un problema político de disputa con el gobierno nacional, Calcañi. Seamos honestos en esto, digámoslo. Entonces, si los trabajadores tenemos que seguir pagando para trabajar, no es una discusión gremial. Eso es una falacia, Calcañi, usted lo sabe. Los trabajadores no pagan para trabajar. Eso es una falacia. ¿Cómo que no? No, pagan un porcentaje que se llama impuesto a las ganancias, pero no pagan para trabajar. O sea, dicho en esos términos, no es real, Calcañi. ¿Cómo que no es real? No, mire, yo le voy a leer mi bono para ser concreto y no va a hablar de algo que está en el aire. Yo trabajo en Radio Nacional, gano 9.969 pesos más los descuentos, eso quedan 8.153 pesos. El descuento por la retención del impuesto a la ganancia es de 260 pesos. ¿Cómo usted puede decir que uno paga para trabajar? Y
¿Y anualmente cuánto paga? 2.400 pesos. Pero no, por eso le digo que es una falacia decir que uno paga para trabajar. No es verdad. No? Pero si usted ¿Por qué dice, no? si usted dice 2.400 pesos y no lo compara con... Anual. Pero es un porcentaje de una suma infinitamente mayor, Claro. porque tiene que multiplicarla por 12. Y por Estamos 12 hablando de mismo- una gran cantidad. Mire, ¿quiere que le diga una cosa, Calcañi? ¿Cuál es el problema de algunos dirigentes gremiales, no de todos? Que se ocupan de una élite de trabajadores, de un grupito de trabajadores que no pasa del 12% del total. No se ocupan del 88% que no tienen que tributar impuesto a la ganancia, ni mucho menos de los que no están registrados. Ni mucho menos, porque yo no lo escucho al señor Moyano increparla a la Presidenta, como sí la increpa por este tema, por el tema de los trabajadores en negro, que es una herencia pesadísima que recibió este gobierno en el 2003, que la ha ido reduciendo, pero que todavía sigue siendo alta. Es decir, acá hay trabajadores que están en primera fila, que son un grupito del 12% frente a la enorme masa, y un montón de trabajadores sobre los que algunos dirigentes sindicales, entre ellos Hugo Moyano, no se acuerdan jamás. Ajá, o sea, y la mayoría de los trabajadores negros, ¿dónde están? Pero si es lo que le estoy diciendo, No, no. es una realidad ¿Dónde de este están? país. ¿A dónde están? En el Estado. No, por favor, Bueno, al eso no contrario. es real. Nosotros No, somos, bueno, no. nosotros Pero por somos favor. trabajadores del Estado y eso no es así, Calcañi. por De todas favor. maneras, ¿sabe cuál es el tema? Que me gustaría decírselo y ya con esto cerramos. Es doloroso ver a compañeros, a trabajadores como usted, como Hugo Moyano, de la manera en la que se están plantando, los discursos que están teniendo muy parecidos a los de determinados sectores, por ejemplo, de los cacerolazos de la clase alta porteña, hablando de que esto es una dictadura, de la manera, digamos, que plantean de cómo está la situación. Es doloroso ver cómo los dirigentes gremiales, que yo quiero creer que no son todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, están planteando esta situación. Están planteándolo, están diciendo, dando los mismos discursos que la sociedad rural en su momento, que las señoras bien de la Recoleta de las cacerolas. Calcaño, ¿usted se da cuenta de eso? Mira, no hablemos de eso, porque en el 2008 había muchos que no los vi cuando nos usaron a los dirigentes gremiales para que paráramos el tema de la 125. No los usaron, tomaron una decisión política de apoyar un gobierno. En ese momento estaban apoyando al gobierno nacional, Calcañi, lo cual está perfecto. Entonces no me comparé con Lo que la estoy cacerola, diciendo es por que favor. sus discursos hoy son muy similares a los de la sociedad rural y a los de las señoras de Recoleta con las cacerolas, que dicen lo mismo que ustedes, que este gobierno es una dictadura, que en este gobierno no hay libertad, Y bueno, que este gobierno entonces se roba nosotros la no plata de los tenemos- trabajadores. Escúchame, nosotros no podemos opinar, a nosotros nos pueden castigar todo el mundo y nosotros no podemos opinar. ¿Está bien? Bueno, No, por supuesto que pueden opinar, de hecho por eso le damos el micrófono, Calcañi. Simplemente Sí, pero permítanos con lo decirle con lo que nos vos parece. estás diciendo, con lo que vos estás diciendo, nos estás tildando a nosotros de lo mismo que nos tildaron los funcionarios públicos antes de ayer. No lo estoy tildando. Yo lo que estoy diciendo es que se parecen mucho sus discursos y que es doloroso verdaderamente, porque los consideramos compañeros, porque nosotros apoyamos a la clase trabajadora y a los gremios. Bueno, Calcañi, le agradecemos mucho su tiempo, ha sido usted muy amable de prestarse a este diálogo con Radio Nacional, como tiene los micrófonos abiertos de esta radio, y lo vamos a estar convocando en cualquier momento para saber la semana que viene, por ejemplo, cuáles son las medidas que toman desde la CGT de Mendoza. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego.